cordial saludo para todas las personas que en este momento se unen a esta lección divina para este domingo 26 del tiempo ordinario en el ciclo C. Los invitamos para que allí en la soledad de nuestro interior, de nuestra vivienda, quizás acompañados por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros hermanos de comunidad o nuestros compañeros de camino en la formación, podamos acercarnos a este encuentro con las Sagradas Escrituras, con la palabra de Dios. Por eso vamos a disponernos de la mejor manera, concentrando nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser en este momento de presencia con el Señor. Este Señor misericordioso que nos habla con su amor, con su exigencia, pero también con la certeza de saber que Él cada día nos ama de una manera especial. Nos reunimos entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invoquemos el Espíritu Santo, el fuego y el dedo vivo de Dios, para que abriendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, también abra nuestra existencia a la acción de su poder. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Tomamos para este domingo 26 el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 16, versículos 19 al 31. Lucas 16, desde el versículo 19 hasta el 31. Damos inicio a esta lección divina con el primer paso, que es la lectura. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía a la mesa del rico. Y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso, ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo: No, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Pasamos a nuestro siguiente momento de esta lección divina, que es la meditación, tomando 4 ejes fundamentales: Lázaro, Hades, Abraham y escuchar. Estamos partiendo de este contexto. Recordemos que Jesús está en camino hacia Jerusalén. Él viene conversando, él viene dialogando. Ya hemos visto en los evangelios pasados cómo él habla con los fariseos, con los discípulos, con la muchedumbre, con un hombre. Entonces aquí estamos haciendo ese camino para encontrar en Jerusalén esa salvación, esa fuerza que sale desde allí. Por eso este camino de Jesús es un camino también espiritual para nosotros. Es el momento de pensar cómo estoy preparándome para la salvación que me brinda el Señor. En ese sentido, este discurso que acabamos de escuchar es propio del Evangelio según San Lucas. No hay ningún paralelo en otro evangelio, no hay ningún otro paralelo en la Biblia. Digamos que hay algunos temas de convergencia, por ejemplo, la relación entre el rico y el pobre, pero como tal es propio de la teología de Lucas. ¿Por qué?
Ya lo vamos a mirar. Primero se presentan en esta escena dos hombres. Uno que es rico. El texto griego nos dice que esta persona disfruta mentalmente, es decir, cree pensar, cree saber, eh, quiere creer que está disfrutando, que tiene una vida cómoda, que tiene una vida feliz. Este rico no tiene nombre y esto tiene una intención especial. Cuando en la Biblia se mencionan los roles de los personajes, pero no sus nombres, es porque el autor sagrado quiere que el lector se coloque en el lugar de ese personaje. Entonces digamos que ahí podríamos pensar en cómo nosotros también podemos estar representados en este rico. Vestida de púrpura, una prenda habitualmente usada por los reyes. Por eso a Jesús se le coloca el púrpura porque era la burla que se le hacía a él como rey de los judíos. Y el lino que también pues era muy común en esta época. En cambio, se presenta ahí, digamos junto a él, justamente en la puerta, se presenta un pobre. Este pobre tiene nombre, está sin ropa y está cubierto de llagas. Miremos qué significa la palabra pobre. El pobre es aquel que no tiene las formas para sobrevivir él solo, él depende de alguien más. Y en ese sentido, el nombre de Lázaro pues significa el que es ayudado por Dios. Miremos cómo esto ya nos va dando unas claves para nuestra vida. El rico dependía de su mente, de su sapiencia, de lo que creía saber, es decir, se concentra en un ejercicio puramente mental. Mientras que el pobre, que es ayudado por Dios, dicen que él no llegó a la puerta, fue dejado allí en el portal. Es decir, las personas que lo pudieron haber dejado allí no nos dicen quiénes eran, si eran sus familiares, sus amigos, no nos dicen, por ejemplo, de ambos si eran buenos, si eran malos, si hacían las cosas bien o mal, eso no lo dice el texto, simplemente nos dice que Lázaro fue dejado allí, supuestamente con la intención de ser ayudado. Nosotros pensamos habitualmente que el lugar donde más se mueve el dinero es donde más se puede ayudar a la gente pobre. Entonces aparece allí, sin ropa. La ropa es el símbolo de la identidad, de la dignidad. Esta persona no tiene identidad. Este Lázaro, aunque tiene un nombre, no es reconocido socialmente, no es aceptado, no es incluido. Y el texto es muy duro al decir que él deseaba llenarse, satisfacerse con las sobras que caían de la mesa de este rico. Entonces podríamos pensar en esos bienes que se están derrochando, podríamos pensar en esas cuestiones que a veces se van perdiendo y que otros necesitan. Como aparece usualmente en las redes sociales, esas reclamaciones sociales, que el trabajo por el cual se queja una persona, porque le toca madrugar, porque que le toca trasladarse lejos, que porque le toca hacer un montón de cosas, es el que está deseando tener una persona desempleada. En el caso, por ejemplo, sentimental, que de pronto la persona que se queja por tener a alguien que es bueno, que tiene buenos sentimientos, que tiene una buena formación, que tiene buenas cualidades, esa persona de pronto puede ser un motivo de queja, como de reclamo, como de resignación, mientras que otra persona podría estar deseando el corazón de ese ser amado. Y así sucesivamente, ¿sí? Por ejemplo, digamos, el hecho de que yo tengo que caminar, tengo que dirigirme, tengo que mover mis pasos, mientras que hay una persona discapacitada que no puede caminar. Entonces, digamos como que se juega con esa lógica, ¿no? Entonces, Lázaro es el símbolo justamente de aquellas personas que tienen necesidad, que ven en lo que votan los demás una oportunidad para llenarse, pero no lo puede recibir. Nadie se lo alcanza. Él por sus propios medios no puede llegar hasta allá. Y el texto también nos presenta a una persona llena de llagas. ¿Qué llagas pueden aparecer? Muchas. Llagas de dolores familiares, llagas de frustraciones personales, llagas de situaciones de injusticia social, llagas inclusive por el mismo pecado, por la falta de fe, por la lejanía de Dios. Es decir, esta persona simboliza justamente la víctima de todos los males. Entonces,
estos dos hombres murieron prácticamente al mismo tiempo. Su vida acaba el mismo día. El texto nos dice que los ángeles llevan al pobre Lázaro al seno de Abraham. ¿Quiénes son los ángeles? Recordemos que son los mensajeros, los que nos comunican la palabra de Dios. Son aquellas personas portadoras de sentido de la vida. Son personas que constantemente están viendo en nosotros la presencia de Dios y quieren lo mejor para nosotros. Por eso qué bonito que el texto nos diga que fueron estos ángeles. Fueron personas que los llevan justamente a su destino, que es compartir el banquete con Abraham. Mientras que el rico, ¿qué pasa? No se menciona nadie que lo lleve, no se mencionan personas, no se menciona grupos, simplemente dice que quedó sepultado en el Hades. ¿Qué es el Hades? Miramos desde el hebreo que es el sinónimo del Sheol, es decir, del lugar de la angustia, de la nada, de la basura. Para los griegos, el Hades era no un lugar, sino un dios. Entonces este dios tenía la particularidad que quería devorar muertos. Entonces él no queda satisfecho cuando llegaba un muerto, sino que quería más muertos, más muertos, más muertos. Es decir, es la representación del sinsentido de la vida. Resulta que a veces se piensa erróneamente que la avaricia, la codicia, el deseo de que yo puedo más, de que yo quiero más, entre más tengo, pues más debo tener, eso lleva a una vida sin sentido. ¿Por qué? Porque la vida, cuando se convierte en un giro egocéntrico, básicamente está haciendo que la persona se encierre en sí misma. Y cuando se encierra en sí misma, pierde todo lo que tiene alrededor. Entonces, cuando pierde todo lo que tiene alrededor, la pregunta es, ¿quién te va a recordar? ¿Quién va a orar por ti? ¿Quién acudirá a tu tumba? ¿Quién podrá hablar de tus grandes hazañas? Nadie. Entonces aquí aparece justamente el Hades como esa vida sin sentido, como esa ruina, como esa sensación de saber que todo está perdido. Entonces podríamos preguntarnos nosotros por qué el Hades no es solamente un lugar que está más allá de la muerte, sino que hoy puede ser. ¿Cuántos muertos hay en vida hoy? Personas que van por su trasegar, por su camino sin sentido, buscando un horizonte, buscando cosas, pero que se concentran en sí mismos y no son capaces de mirar a los demás. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el dolor de este rico, el sufrimiento, el tormento, la angustia, lleva a reconocer ahora sí a los pobres. Cuando yo siento esa experiencia de dolor, de frustración, de abandono, de soledad, ahí sí tomo conciencia de las personas que sufrieron cuando yo estaba bien. Entonces, este dolor ya implica darle su nombre, darle su lugar. Entonces, aquí el rico se dirige a Abraham diciéndole, Padre Abraham, manda a Lázaro, o sea, sabe quién es. La pregunta es, ¿por qué no lo asistió cuando estaba vivo? ¿Por qué no compartió con él sus bienes y sabía quién era? Esa es la pregunta que hoy tenemos que hacernos. ¿Cuántos Lázaros encontramos hoy en nuestro camino? ¿Cuántos Lázaros vemos por ahí que sabemos su nombre, pero no somos capaces de compartir una sonrisa, un alimento, una enseñanza? Hay muchas pobrezas, pero también hay muchas ausencias. Entonces aquí el texto es muy claro porque como él le dice a padre Abraham, el hecho de llamar padre o hijo a alguien no equivale a que lo sea existencialmente. Entonces, aquí la lógica de este rico es una lógica servil. Manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y toque mi lengua para que me refresque. ¿Por qué el refresco? ¿Por qué esa sensación de refrescar? Porque eso es lo que pasa con una vida sin sentido. Que me siento seco, me siento ahogado, me siento terriblemente mal. Entonces aquí se simboliza prácticamente aquel lugar de quienes no son justos ante Dios. Y cuando no se es justo ante Dios, ahí ya comienza el vacío del hombre a hacerse latente. Entonces Abraham comienza con algo muy bello y muy especial. Recuerda que tú en tu vida tuviste muchos bienes, en cambio Lázaro tuvo males. ¿Qué significa recordar? Pasar por el corazón varias veces.
de la palabra recordis, volver al corazón. Entonces aquí hay un paso muy grande y muy importante para nuestra vida. Yo me concentro en lo que pienso o en lo que siento. Lázaro, ¿dónde estaba? ¿En tu mente o en tu corazón? Ese es un llamado también para nosotros los cristianos, quienes decimos creer en Dios. Yo puedo ver pobres, puedo visitar pobres, pero ¿yo los tengo en mi corazón o los tengo como un dato en mi mente? Ahí es donde está el centro de este evangelio. Recuerda, y aquí el texto es muy duro, recuerda que tú tuviste tus bienes. O sea, son cosas propias, son aspectos, digamos, muy posesivos de la persona. Eran mis bienes. En cambio, Lázaro tuvo sus males. Entonces aquí uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué se hace con lo que se tiene para vivir? No se dice que, pues digamos que en las traducciones generales de la Biblia en castellano, en español aparece que hay un gran abismo, pero en el texto original aparece la palabra cima. Es muy diferente el abismo a la cima. El abismo es un hueco, la cima es un lugar elevado. El abismo genera vacío, genera miedo, en cambio la cima es una presencia que se me presenta como un obstáculo. Entonces, aquí hay algo muy importante. La cima separa el infierno, los tormentos, del banquete de Abraham. Esto simboliza prácticamente que el destino que elige la persona no se puede cambiar después de la muerte. De hecho, en la propia vida también pasa. Yo no puedo cambiar lo que yo decidí. Yo no puedo volverme atrás si di un paso. Por eso, digamos, la insistencia aquí en el padre Abraham es recordar justamente la alianza que se tuvo primera con Dios. Yo soy hijo de la fe, yo soy hijo de Abraham. Y por esta fe que tengo en Abraham, me convierto en hijo de Dios. Pero pues ya sabemos que desde el cristianismo esa afiliación se perfecciona con Jesús. ¿Y cómo se perfecciona? En la donación de la propia vida. No es solamente un rito. No es que yo me hago hijo de Dios por el bautismo y ya. No, sino que eso también tiene unas implicaciones en nuestra propia existencia, que es justamente el llamado de este evangelio. ¿Cómo estoy siendo hijo de Dios? ¿Cómo estoy compartiendo con mi hermano? Entonces, ya el rico, después de este consejo de Abraham, no de esta orden de Abraham, entonces ya no reconoce a Abraham más como padre. Dice, entonces manda a Lázaro a la casa de mi padre. O sea, ya cambia su visión, ya vuelve a sus raíces mundanas, por decirlo así. Manda a Lázaro para que hable con mi padre y con mis hermanos, porque pues no quiero que ellos terminen acá en este lugar donde yo estoy. Se mencionan 5 hermanos. ¿Por qué 5 hermanos? Porque el número 5 simboliza al pueblo de Israel. Recordemos que el Pentateuco son 5 libros que dejó Moisés. La ley justamente tiene 5 primados y también pues recordemos que en Israel pues se tiene la estrella de las 5 puntas. Entonces el número 5 es el distintivo para el pueblo de Israel, es decir, el mensaje es claro. Israel todavía no ha comprendido lo que Dios quiere. Lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Abraham, ¿qué responde? Tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, ya Dios ha revelado su misericordia. Escuchen a Moisés y escuchen a los profetas. Cuando tú no sepas qué hacer con tu vida, vuelve a escuchar a Moisés, vuelve a escuchar a los profetas. Cuando sientas que tu camino se está desvirtuando, escucha a Moisés y escucha a los profetas. ¿Por qué? Porque aunque el texto nos dice que el rico decía que ellos no lo van a escuchar, entonces Abraham es claro en decir, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no creerán, aunque un muerto en persona haya resucitado y se les presente. Entonces aquí podemos llegar a una gran síntesis. Nadie puede creer en Cristo si no hace la pedagogía de la fe. Yo no puedo creer en un Dios resucitado si antes no he hecho ese camino en la revelación de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque solamente en la revelación descubro el sentido para vivir.
Por eso que estos cuatro elementos de Lázaro, del Hades, de Abraham y de la escucha, que sean para nosotros es fundamentales para poder continuar con nuestra vida, dándole un sentido, compartiendo con los demás. Ahora en este tercer paso de la oración, tomamos las palabras de Santa Isabel de la Trinidad y en esta oración podemos también complementarla con nuestras palabras, con lo que llevamos en el corazón. Yo tengo en tu divina providencia una fe y confianza inquebrantables. Oh Jesús, llévame y tráeme. Yo me abandono entera a tu talante. Cuando tú me dijiste, ven a mí, a tu voz respondí, Jesús amante. Desde entonces, mi bien, cuánto he llorado. ¿No recuerdas, Señor, mis ansiedades? Perdona mis momentos de impaciencia. Seguro que he faltado en confiárteme, pero mira, me acucia tal deseo de sufrir, dejar todo y entregarme. Amén. En el cuarto paso, la contemplación, cerrando nuestros ojos, disponiendo un buen lugar, un buen momento para este ejercicio de interiorizar y profundizar el mensaje, o quizás contemplando la imagen que se nos presenta, vamos a tomar dos ejes para este momento de encuentro íntimo con el Señor. Primero el banquete y luego tomamos la figura de Abraham. Pensando y reconociendo lo que el Señor nos ha regalado, yo tengo clara conciencia de los bienes que he recibido. ¿Qué hago con ellos? ¿Me lleno y esparzo migajas a los demás? ¿Qué hago con lo que Dios me ha regalado? Con mis cualidades, mis habilidades, mis pertenencias. ¿Yo me contento con recibir mucho y dar poco? ¿Cuáles son esas migajas que he botado por el camino? Migajas de tiempo, de palabras, de cariño, de amor, de afecto, de trabajo, de estudio. Yo soy consciente de los Lázaros que me rodean hoy, tantas personas que están sin identidad, sin rumbo, sin sentido, que están pasando hambre, sueño, cansancio, fatiga. ¿Cuántos son esos Lázaros que me rodean? ¿Cómo me siento yo al verlos? ¿Me da tristeza, me da rabia o me da pena? ¿Me escondo? Y en ese sentido, como estos dos hombres murieron el mismo día, yo he tomado conciencia de mi muerte. ¿Quién me llevará ante Dios en sus oraciones? ¿Quién me llevará en su corazón con los recuerdos, las palabras vividas, las experiencias compartidas? ¿Cómo será ese tránsito? ¿Me recordarán por mi seno familiar? ¿Me recordarán por mi fe? ¿O mi vida quedará en un basurero, en una fosa común, sin que nadie me recuerde, sin que nadie me tenga presente? Por ello, qué bueno preguntarnos en este momento a quién he dado mi paternidad. ¿Quién es mi padre? ¿Será el dinero? ¿Será el placer? ¿Será la codicia? ¿O será Dios? Dios que se presenta en mi familia, Dios que se presenta en mis acciones. ¿Cómo está esa conciencia de filiación? Yo correspondo en mi ser y en mi hacer con lo que Dios me ha pedido. ¿Quién ha sido mi consuelo? ¿Quiénes me han consolado y yo a quienes he consolado? ¿Cuál es ese regazo, ese paraíso que he encontrado en esta tierra donde encuentro descanso, motivación y frescura? Y finalmente, yo, ¿cómo estoy protegiendo a mi familia? Yo espero hasta el último día para darles palabras, darles regalos, darles serenatas, o más bien procuro desde ya que todos hagamos partícipes la experiencia de Moisés y los profetas para reconocer la misericordia de Dios. Por eso contemplemos en un momento de silencio, para que esta experiencia también nos llegue al corazón. Después de estos primeros cuatro pasos, vamos nuevamente a releer el texto. Por eso vamos a tomar nuevamente este Evangelio de San Lucas en el capítulo 16, versículos 19 al 31, de una forma más personal,
para ir enriqueciendo de forma personal esta experiencia de fe. En el primer paso a la lectura, la pregunta es, ¿qué dice el texto? Para ello tomamos unas preguntas orientadoras. ¿Cuál es la parábola que dice Jesús? ¿Qué sucede entre el rico y Lázaro? ¿Cuál fue el destino entre el rico y Lázaro? ¿Qué papel cumple Abraham en el relato? ¿Qué explica Abraham sobre Moisés y los profetas? Pausemos y contestemos. Ahora en la meditación, ¿qué quiere decir el texto? Nos preguntamos, ¿por qué Jesús menciona al rico y al pobre Lázaro? ¿Por qué el rico habla mientras que Lázaro no lo habla? ¿Qué simboliza en este pasaje la muerte? ¿Por qué se menciona la cima y no el abismo? ¿Por qué el rico aboga por su familia ante Abraham? ¿Para qué se menciona la importancia del escuchar? Pausemos y meditemos. En este tercer paso, la oración, donde le decimos a Dios lo que sentimos en la mente y el corazón, vamos a complementar este fragmento del Salmo 145 con lo que llevamos en el corazón, lo que tenemos allí para darle gracias a Dios o también para suplicar. El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión, de edad en edad. Amén. Para este cuarto momento de la contemplación, vamos a profundizar el texto haciendo un momento de silencio y reviviendo este encuentro con la palabra. Yo tomo conciencia de los bienes dados. ¿Qué hago con los bienes que se me confían? ¿Reconozco por el nombre a quienes me rodean? ¿Cómo he pensado sobre el sentido de mi vida? ¿Soy consciente de mi destino consecuente con mis acciones? Pausemos y contemplemos. Fruto de esta lección divina es el quinto paso, que es la acción. Por eso que en este momento yo pueda decidir a qué me llama el Señor, qué debo hacer hoy para cumplir con esta palabra. Recordemos finalmente la invitación. Asistamos a nuestro templo, celebremos los sacramentos con amor y con alegría. Hagamos oración constantemente con la palabra de Dios. En ese sentido, hagamos nuestra ofrenda, bien sea económica, material o asistencialmente en el templo a una persona necesitada. Y finalmente, comparte este video y suscríbete a este canal. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Nos acogemos a la protección de la Virgen María para que ella, como buena madre, nos acompañe en este camino para darle sentido a nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor misericordioso nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe a todos en nuestras labores.